es una persona que siempre, no desde ahora, gente conoce hace 10 años, 15 años, yo digo de 30 años. Si miramos lo que ha hecho trabajo con extranjeros, con nuevos catalanes o nuevos españoles, es tremendo. Todo este trabajo, lo que ha hecho el señor Sala, no podemos dar gracias. Es enorme. Es tan grande el trabajo que si nosotros digamos que hay alguna recompensa, no. Recompensa podemos dar solamente con una palabra. Señor Sala, gracias. Y señor Sala, shukriya. Con este única, voy a decir, hay aquí unos amigos pakistaníes, señor Bajwa, que recientemente han operado de corazón, deseamos buena salud. Señor Gondar, señor Hafez, señor Zafar Hassan Iqbal, que es una periodista que escribe muy bien los artículos y guía a los pakistaníes cómo tienen que pensar, cómo tienen que hacer, cuál es la cosa más adecuada políticamente para nosotros y para los españoles. Nosotros sentimos orgullosos de ser catalán, pero con España, no solamente catalán. Estamos muy orgullosos de ser catalanes y más orgullosos de ser españoles. Y esto es lo que el socialismo se dice, que se consulta. Señor, yo también estoy en favor de consultar, pero digan, no podemos ir diciendo por ahí, voy a hacer una consulta, voy a hacer ¿Cómo vais a hacer? Nosotros firmamos lo que ha venido. Todos gracias a mis amigos y hasta pronto. Ahora voy a llamar al José María Sala para que nos digan un poquito lo que tú piensas sobre lo que sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el presente. Llevo rato esperando a escuchar. Assalamu alaikum, buenas tardes, buena tarde, good evening, good afternoon. Primero a Shabana, muchas gracias por esta comida que hace tiempo que quería organizar, y también muchas gracias, ya que hoy se habla mucho de la tarea de unos y de otros, por el trabajo que ha hecho durante todos estos años, que son muchos años, por su insistencia, por su tozudería de Paco, que a veces nos ha llevado a discutirnos, pero siempre con un espíritu y con una voluntad constructiva. Bien, yo estoy muy satisfecho de estar hoy en esta comida con amigos de Pakistán y amigos, bueno, no amigos catalanes o españoles, porque todos somos en el fondo catalanes y españoles, pakistaníes algunos más que otros, digamos, y algunos que estamos en medio, ¿no? Somos medio catalanes y medio pakistaníes. Pero bien, yo creo que es una reunión de amigos. Y un tema que para mí es muy interesante, y se lo comentaba Joan, que lo tenía al lado mío, que aquí están presentes muchos partidos. El Partido Socialista, por la parte catalana, pero está el PPP, que es el partido más cercano al Partido Socialista a nivel internacional, pero tenemos también entre nosotros a la Liga Musulmana, que aquí en Cataluña está muy próxima a nosotros y también nos la sentimos muy cercana. Y tenemos también un partido más pequeño que es Jamaat Islam, que es el partido de Fayula, que también en Cataluña también está cerca de nosotros. O sea, que yo creo que aquí hemos conseguido que, a pesar de los puntos de diferencia que podríamos tener, digamos, más allá de las fronteras a veces, cuando trabajamos en Cataluña todos nos damos cuenta que el partido que representa los intereses de la mayoría de los ciudadanos, de la mayoría de la gente, es el Partido Socialista. Y allí nos encontramos todos. Porque queremos construir una sociedad mejor, una sociedad más justa, más igual, en la cual todo el mundo, independientemente del origen, de la lengua, de la cultura, de la religión, se sienta ciudadano con pleno derecho. Y esto, en nuestro país, en Cataluña, el partido que mejor representa estos ideales es el Partido Socialista. Por lo tanto, a mí no me extraña que cuando hay encuestas o cuando decimos la percepción, por ejemplo, me dicen, me comentaba Fayula antes, pero bueno, esto en alguna encuesta lo hemos visto, que de los ciudadanos nacidos en Pakistán que están en Cataluña, cuando voten, cuando puedan votar, que cada vez hay más que pueden votar, que luego hablaré de esto, el porcentaje es muy alto, votan y deciden votar socialista.
Y esto para nosotros es una fantástica noticia. Pero bien, nosotros hemos hecho hace años ya un trabajo de relación, de contacto, de amistad. Con muchos de vosotros somos amigos, yo creo que por encima de cualquier otra circunstancia. Nos entendemos a una media, pero nos esforzaremos en entendernos mejor. Sabéis que estamos aprendiendo el Urdu, Irika, Ernesto y yo estamos aprendiendo el Urdu. Tenemos aquí al maestro, que es un maestro duro, pero poco a poco vamos entrando en la lengua Urdu, que es una lengua compleja, pero muy interesante. Muy interesante porque las lenguas te permiten introducirte en la psicología colectiva de los pueblos, y con el Urdu yo creo que aprendemos a conocer mejor lo que es el Pakistán y sobre todo lo más importante, los ciudadanos del Pakistán. Alguien lo ha dicho, hay un momento muy complicado en este país. Hoy en la ejecutiva que hemos tenido esta mañana, en la ejecutiva del partido, una compañera nuestra, María Angeli, ha dicho una cosa que a mí realmente me ha interesado mucho. Dice, en estos momentos lo que más nos interesa, más que el pasado y más que el futuro, es el presente. Y es verdad, porque lo que caracteriza, yo creo, a la situación real actual de Cataluña es el momento actual, el momento de ahora, los problemas de ahora, que son muy grandes. Hay muchísima gente que se lo está pasando muy mal, la comunidad pakistaní también, que están con problemas de tipo de supervivencia, gente en el paro, gente que no encuentra un futuro relativamente orientado. Y lo más importante que tenemos que hacer los partidos políticos es intentar resolver los problemas que tenemos en el presente y en el futuro más inmediato. Y entonces hay partidos, los tenemos por ahí, que de lo que se preocupan es de no resolver los problemas del presente. Pues quizá si esto de verdad se acaba implementando, porque para la comida tan fantástica que nos dais el agua está bien, pero esto de la Coca-Cola y el 7-Up realmente no está al nivel de la comida. Yo lo siento, ¿no? Así que hablo por lo tanto, si pudiéramos encontrar algún tipo de bebida, y parece, yo no sé si esto funcionará o no, tenemos un compañero nuestro, que también vosotros conocéis, que ahora ya se dedica menos a estos temas, que es Ignasi Cardeluz, que estaba en el Ayuntamiento de Barcelona, que ahora está precisamente trabajando en una empresa de licores para intentar encontrar un cava, en este caso es un cava shalaba, que en el caso de que esto al final pueda ser verdad, yo creo que para el restaurante, ¿no? También puede ser una gran cuestión. Bueno, yo con esto ya acabo. Muchas gracias de nuevo. Ush, Ande, Pakistan y Tosto. Esto les doy el agradecimiento a los amigos pakistaníes. Dawat, Dene, Ka, Shukriya. Y muy especialmente Shukriya a Shabana, Shukriya con los amigos que nos prepararán la comida y sobre todo a la amistad que entre todos nosotros, que por muchos años sigamos siendo amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Ahora por último paso la palabra a Abdul para que dé las gracias a todos. Es importante. Bueno, es hora de comer. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias que han aceptado nuestras invitaciones, especialmente a Shabana Chaudhry, que ha elegido nuestro restaurante para esta invitación. Realmente, como lo veo, Shabana Chaudhry es un puente entre las comunidades pakistaníes y los catalanes. Y, en pocas palabras, Shabana Chaudhry es madre en vida social de los pakistaníes. Y el Partido Socialista es madre para, como lo veo yo, para extranjeros. Y ya como llevo 10 años, ya todos los extranjeros ya son los grandes. Y ahora, como que los partidos socialistas han dado inolvidables actividades para hacer negocios, para mejorar nosotros. Al final, gracias a todos, bienvenidos. Ya. Mira, otro mandato. Penúltimo, el señor Iqbal, el representante de televisión pakistaní en España. ¿Qué pasa? First time I'm addressing any meeting, any functions with two communities. First of all, I am very
organizer of this function, Mr. Abdul Shabana Chaudhary, Iqbal. I personally feel the meeting of this kind, function of this kind will continue because it will be remove the negative impact of Islam and Pakistani communities. If I am wrong, my friend Iqbal and Afzal Bedar and Fazlullah Sahib will correct me. My religion, Islam, first ever religion who gave the basic rights to women. My holy prophet, Muhammad, may peace be upon him, always giving standing ovation to her daughter. She was a woman. She was queen of heaven. So this is not a good thing to ask that Pakistan is not giving the right to women. Yes. And I hope this kind of meetings, which is arranged by my friends and the distinguished guest will come every meeting. I personally know about Mr. Jose Maria Sala, and I don't know this lady, Arika, and this gentleman, always. Mr. Jose Maria Sala, 99.9% Pakistanis. I am very much glad to meet my distinguished guest, and I hope these meetings will be continued again and again and again. Thank you very much. Creo que en inglés algo hemos entendido. Ahora, ¿hay algún otro mandante? ¿Nos va a mandar alguien? Ahora manda tú. Bueno, al final mando al señor Abdul a que acabe con esto, que ya no puedo más. No, ya saben que yo no hablo tanto, pero lo quería decirlo gracias a Erika, Javier Pérez, Ernesto, y luego Enrique, y luego ya Ricardo, que ya gracias a todos que estáis de aquí, y sobre todo Javier Pérez, que a mí ha ayudado a organizar esta comida, y de otro lado Ernesto y Enrique también. Que hace tiempo, Pablo Narváez, Shabana tenía ganas de invitarte, y luego ya las elecciones se dormía, una cosa y otra salía, entonces ya había tardado mucho. Pero luego ya, hace más de un mes me pedía, oye, no lo quiero. También como que ya estás trabajando aquí, en Santander de Besós, en zona de la mina, y luego ya de Badalona, pues bueno, lo quiero alguno más de partido, de Santander de Besós también. O sea, hablé con José María Sala, organizamos la comida, pues bueno, Rosoto y cualquier compañero. Ya, por eso ya estamos aquí, porque ya lo quería hace tiempo y no quería olvidar todos estos apoyos que le han dado cuando tú eras regidor y también de todos que llevaba en la zona de San Martín. Y gracias Paco Narváez, gracias Rod, que otra vez ya estamos aquí. Gracias a todos los amigos y yo creo que vamos a repetir la próxima vez como hace más de una semana, ¿no? Una comida en Barcelona por honor de Jordi Leo. Vamos a celebrar otro día buscando otros. Gracias a todos. Y ahora ya tenéis comida y yo creo que ya vamos. Muchas gracias a todos. Pues tenemos que cantar. Bueno, y un aplauso para el presentador, ¿no? Muchas gracias a todos, de la parte de la madre, de la parte de, bueno, de la parte de pakistaní, de parte de amigos españoles. Muchas gracias a los amigos pakistaníes por venir aquí y estar con nosotros. Al final, buen aprovecho y que comamos mucho. Gracias.
De régimen, ¿no? No puedes comer carne. No puedes. No, claro. Assalamualaikum, आप किधर रह गए थे? Hola. ¿Cómo estamos? Bien. मानो कह रही है ये फोन पे बातें कर रहे थे छुपे छुपे Sonriente, pintar estaba sonriente. Cosa che guarda ma dai kitab Visca Catalunya, visca Pakistan, visca Córdoba. Sin daba. Viva España. Eso. Vizca España. Viva, viva, no. A ellos no les gusta Vizca. Bien Vizca. Aquí está el síndrome. Pakistán, Y luego sin daba. ayer entendí que también se decía Bangladesh síndrome. ¿Es que sí? Eso me llegó. Vieron el otro día en el Parlamento, ¿no? Preparándolo el 17. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Conoces a Blanqueado? 40 hace más de 50. Oh, no, se está por 40. Partido Pueblo Independiente. Para socialista comercial. ¿Qué? ¿Cómo estamos? Sí, muy bien, ¿Sí? gracias a Dios, sí. ¿Sí? Hemos- Había su operación. Nos hemos recuperado ya, ¿sí? Sí. Yo sé que ayer. Otro día había acto con él. Que no pude venir, ya me dijeron que me había hecho un acto para tu buen retorno. Buenas ¿no? tardes a todos y muchas gracias por venir. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Bueno, empezamos el acto para mí. Empezamos como siempre, empezamos cualquier clase de acto, que sea comida, que sea algún acto nacional, religioso. Siempre empezamos con el nombre de Dios. Y para ello, para adelantar el acto, ante todo, pido al señor Fédulas ahí que empiece con una oración de Dios. Telavat Shuruf. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من
Para empezar, os voy a presentar entre vosotros a los españoles, voy a presentar en Urdu, y a los amigos españoles, mejor dicho, muchas gracias por corregirme, y a los amigos pakistaníes les voy a presentar en castellano. Entonces empezamos con los amigos pakistaníes, empezando la madre. Empezando por la madre, no hay quien no conozca, Shabana Chaudhry, presidenta de la Asociación Saja, trabajando desde hace 8 años y es el 9º año de su vida social y sigue todavía. Después aquí tenemos al señor Umar Farooq Ranja, que es el presidente del partido PPP de Pakistán en España, es el presidente en España. Después tenemos al señor Afzal Bedar, que está aquí con nosotros, es el primer pakistaní elegido como candidato de PSC. Después tenemos el señor Faisal Sahi, que es el presidente de Federación de Pakistaníes en España. Después teníamos un invitado que todavía no ha llegado, es el señor Iqbal. No hay quien no conozca también. Tenemos el señor Abdul, delegado de pakistaníes en el partido. Tenemos el señor Muzammil Hussain Bajwa, que es el vicepresidente del partido Muslim League Nawaz, Liga Musulmana en España, es el vicepresidente. Tenemos al señor Nazir Gondal, que es el presidente del mismo partido, Liga Musulmana en España. Tenemos el señor Abid Ranja, que es el dueño del restaurante. Con su apoyo estamos aquí celebrando la comida. Tenemos el señor Zafar Iqbal, que es el presentador de televisión pakistaní en España. Tenemos el chico muy trabajador, entre todo, tanto que sea para PSOE, para socialista, para Saja, para el restaurante o para lo que sea. Siempre está en todo. Es el hombre más movido de la comunidad y es el Juan Kasmi se llama. Ahora empezamos con los amigos españoles, que poco vais a entender, pero bueno, hasta los dos. El nombre como mínimo. Entonces, आज हमारे साथ हैं जी सबसे पहले नंबर पे जनाब ख्वान कायाओ, ये सेक्रेटरी de organización, सेक्रेटरी हैं PSOE के बार्सिलोना नॉर्थ के, सन एंड्रिया del PSOE के साथ दूसरे नंबर पे con José María Sala, secretario nacional Nueva Ciudadanía PC, ये भी जनरल सेक्रेटरी हैं PSC के. हमारे साथ है Javier Paredes, तीसरे नंबर पे बैठे हैं, ये एन कुमार. Me disculpan. ¿Sois españoles? Bueno, los gestos sí que entendí, yo ya me entero. A ver, formación no, Jesús. ठीक है, ये इमिग्रेशन की सेक्रेटरी हैं जिला सरांद्रिया बेसोर में नज़दीकन क्या आस्था बात भी समझ आती है सबको. हमारे साथ चौथे नंबर पे एर्नेस्टो कार्रिनो, coordinador secretario Ernesto Carrión, perdón, coordinador secretaria Nueva Ciudadanía de PSC. Ricardo Silvestre, que sabe, Enric Lorenz, secretario de José María Sala, que está con nosotros también. Luego tenemos el Paco Narváez, no hay quien lo conozca, Erika और Ruzzo. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, muchas gracias a todos que habéis venido. Ruzzo es teniente alcalde y también concejala de cultura aquí en San Jesús. Y me disculpan por todo porque llevo muy poco tiempo, otra vez con mi madre, y conozco muy poca gente, por eso me ha costado un poquito. La gente antigua de mi tiempo, cuando estaba con la mamá, pues siempre los tengo aquí y siempre los admiro, oye. Y bueno, ahora empezaremos, que cada uno, iré pasando la palabra a cada uno para que pueda decir lo que sienta, lo que piensa y un poquito sobre su vida social o
lo que quieran, y también Cada quisiéramos uno lo que- cada uno lo que quiera. Y especialmente estamos aquí para el señor Abdul y que lo tengamos. इनको जो है आज नहीं आ सके हैं पाकिस्तान रेडियो से राजा शफीक से, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे जरूरी काम है, इस वजह से नहीं आऊँगा, तो मेरी सारी जो है Y que tengan en cuenta que no pudo venir solamente por sus razones personales. Ahora, para empezar, pasaré la palabra a la señora Shabana Chaudhry, a la meva mare, para que diga sus frases. No has presentado a tu hermana, ¿eh? Ah, bueno, no hace falta presentarla, si todo el mundo lo conoce. La vi ahí que estaba hablando con el Narváez sobre asuntos políticos. Hablamos sobre su futuro. Ah, vale. Era lo en qué quería trabajar cuando sea mayor. Ah, vale. ¿Ya lo ha decidido? Bueno, sí. Lo tiene clarísimo, quiere ser policía. Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. इसलिए भी कह रही थी गोली मार दूंगी आप Paso palabra a señora Chaudhry. आज जो हाफिज साहब ने कहना वही होना है। Buenas tardes, Assalamu alaikum सबको दोबारा से। Hoy estamos especialmente por esta invitación que hemos invitado porque señor Hafiz Raza que ha elegido en PCC para nosotros es una buena hora, ya que ha tardado, pero es culpa de Hafiz, no es mía. Casi 4 o 6 meses que estoy pidiéndole que invite a todos, así juntamos y lo quedamos por aquí. Y pues, como Sanan ha dicho madre, yo creo que ya me he sido madre de toda la nación, ahora todos me llaman madre. Y yo me siento siempre como estoy, realmente, sin ver que alguien está menor o mayor que yo. Me siento que estoy como gran hermana, como ser madre. Entonces siempre me intento, de cualquier, se entran en otro partido o partido realmente, que Partido Socialista, siempre nuestro apoyo es en este partido. Pero en otro lado también siempre nuestro apoyo, como ser paisana, como ser gran hermana, no hago contra por ningún lado. Pero con este partido tenemos relación desde 2005 y sentimos siempre como es nuestra familia. Y ahora casi desde que Paco ha dejado, no fue ninguna vez el distrito, ni pedido ninguna reunión con nuevo regidor, porque cuando me entro 2 veces me fui por ahí y hemos sentido como ya nadie de nuestro está aquí. Pues el sentimiento que nos han dado especialmente los que llevaron cargos y nos dieron mucho apoyo como ser mujeres pakistaníes, sea de parte del ayuntamiento de la ciudad o de nuestro distrito, siempre hemos tenido muy buena relación. Pues queremos seguir así mismo, aunque no siempre digo que si no estamos dentro del partido, pero nuestro apoyo hasta que podemos siempre estará con nosotros. Y como el señor Afzal y el señor Hafiz Raza que ya están en el partido, entonces quedando fuera o dentro siempre apoyaremos y queremos seguir con vosotros. Ya estamos contentos que ya todos estáis con nosotros y queremos seguir así mismo. Muchas gracias. La verdad es que yo tampoco he ido ninguna vez, nunca al distrito desde Constanza. Eso es cierto, Paco, de verdad. Y nunca, hablando no solamente por mis pensamientos, sino de la comunidad en general que estamos ahí en el distrito, que el cariño o los sentimientos que teníamos con la gente cuando entramos no es el mismo, no es el mismo. Y yo creo que no será, porque en ese tiempo éramos nuevos y el apoyo que nos dio el José María Sala, que nos daste tú, el David estuvo con nosotros, nos echó una gran mano en todo, y ese apoyo nunca hemos podido sentir de parte de algún otro partido, de alguna otra persona, solamente la gente que estabais con nosotros. En general, doy gracias a todos vosotros
para apoyarnos en todo. Pues paso palabra a Paco Narváez para que nos hagas acordar un poquito cómo fue todo. Muchas gracias. Bueno, yo sinceramente estoy encantado de venir, ¿eh? Ya dije la última vez que a mí cada vez que me invitéis a comer yo vendré. Me encuentro muy a gusto y los compañeros del partido lo saben, aquello, tanto José María Sala como Enrique, como los compañeros de San Adrián. La verdad es que hoy hay una muy buena representación del equipo de gobierno de San Adrián, con Ruth y con nuestro amigo Callao, y aquí el colega que hacía mucho tiempo que no lo veía. Me alegro mucho de que haya venido también para poderlo saludar, y especialmente con vosotros de la comunidad. Deciros que en definitiva nuestro trato con Sabana y con su familia y con el colectivo pakistaní que teníamos ahí en San Martín no era ni más ni menos que el sentimiento que tenemos los socialistas. Los socialistas entendemos que cualquier persona, haya nacido donde haya nacido, tenga el color que tenga, venga de donde venga y tenga la religión que tenga, tenemos con ellos un trato de igualdad. Y ese trato de igualdad, en definitiva, no es ni más ni menos que ofrecerle exactamente el mismo cariño y el mismo trato que a cualquiera de los vecinos de San Martín. Y así lo hicimos desde el concejal hasta el último funcionario del distrito. Antes hablaban de la PACA. La PACA es una funcionaria que tenía la responsabilidad de distribuir las infraestructuras, que son los elementos que las entidades necesitan para poder hacer sus actos, y lo hacía, por lo que veo muy bien, porque os acordáis de ella. Os he de decir que yo a la PACA mañana la veré, y por lo tanto les voy a decir aquello que habéis hablado de ella y habéis hablado francamente. Bueno, pues deciros que ese trato que dimos en el distrito, evidentemente es el mismo trato que los socialistas damos en todas partes, porque ideológicamente y sentimentalmente es lo que sentimos en todas y cada una de las relaciones que tenemos con cualquiera de los vecinos. Os he de decir también otra cosa que para mí es muy importante: el hecho de que Sabana y toda una serie de personas hoy estén perfectamente enraizados en la cultura catalana como un miembro más de la propia cultura, pues para mí es una satisfacción. En primer lugar, como cargo público, que lo fui durante muchos años en el distrito de San Martín, pero sobre todo y especialmente como socialista, que de eso evidentemente estamos francamente muy orgullosos. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo: si me volvéis a invitar a comer, yo volveré. Me siento francamente muy a gusto, y además he aprovechado aquello pues para ver aquí a Ernesto, a Erika, en fin, y el otro compañero que tenemos luego, a Javier. Y a Javier, que lo había visto de forma muy esporádica, y que también me alegro mucho de tenerlo hoy en la mesa con nosotros. Un saludo muy cordial. Creo que es muy importante que como comunidad... Tan poco tiempo se nota su existencia en la comunidad, en su partido. Es el señor Nadir Gondar, que es el presidente del partido Liga Musulmana en España. Le paso la palabra. Buenas tardes. Está de verdad muy contento que están juntos todos, y muchas gracias a Nacho que viene aquí todos juntos. Y estás aquí siempre cuando uno con otro, siempre más cerca. Sentamos y hablando, pensamiento que dice que todos estás ahora muy bien. Nosotros, mucho gusto, socialistas, pero mi partido es Liga Musulmana, y ahora está elecciones, y también es mucho trabajo para nosotros ahora momento. Quizá que yo pueda ir a Pakistán, está pensando, o de quedar aquí para hablar con gente, porque ir en toda la Europa hay gente de Pakistán. Es también un trabajo duro, pero seguro es Dios, pero me aseguro que ahora ganamos nosotros, porque el partido Liga Musulmana de verdad está un partido que siempre pensar
que cómo puede salir el país en crisis, cómo puede dejar gente contento, cómo traer los gas y agua para darlo a todos que puede con trabajadores, más sueldo. Mi partido, que quiere decirlo, que es un partido que en principio esta Liga Musulmana que presentaron el día pasado que he escuchado en Kharagda para Pakistán, y luego esta sigue ayudando con gente, y Liga Musulmana está un partido de político de verdad solo para pensar gentes, no para nosotros, solo para que cómo puede llevar bien el país. Y ahora yo quiero decirlo para que todos que me ayuden también, porque yo aquí ando trabajando para mi partido, y de verdad me conoce mucha gente porque mi negocio, yo 12 años aquí de construcción y casi más de 3.000 personas que he trabajado con mi empresa, con su tiempo, que año 2000, 100 trabajadores, quizá que está cambiado, marchar, porque es difícil misma gente trabajar porque quieren vacaciones muy largas. Uno quiere ir 6 meses para Pakistán, seguro que su sitio hay que coger personas nuevas. Entonces, toda fuerza que tengo yo siempre está con Abdul, con Iqbal y todos amigos, y yo estás con nosotros. Cualquier necesidades para mí, yo siempre estás aquí y siempre ayudar. Muchas gracias. Comento un poquito el resumen, que explicó un poquito su vida política en España, cómo trabaja duro. Ahora es el momento de elecciones, que todos sabremos que en Pakistán pues, está trabajando duro y quisiera ir a Pakistán para poder apoyar en el país, pero piensa que es mejor quedarse aquí y apoyar a su partido quedando aquí en Europa. Y siempre está apoyando a su comunidad, necesita un apoyo y si hace falta un apoyo también está dispuesto a dar, siempre quiere trabajar, siempre ha querido apoyar y tener apoyo del Partido Socialista. Eso fue lo que quería decirlo y lo digo en resumen. Ahora pues le molestaré un poquito a la señora Ruth Soto para que nos... La labor que haya podido hacer Paco en el barrio vecino estos últimos años, aquí en San Adrián la podemos hacer también pues, con el compañero Javier Paredes, que pienso que es un trabajo muy bueno que debemos hacer, no solo en el municipio, sino en la comarca, porque tenemos San Adrián, tenemos Badalona, Santa Coloma, Tiana y Montgat, ¿no? Entonces nosotros lo que podemos hacer es esa labor de recoger vuestras inquietudes, de recogerlas, de fundarlas, y seguro que podemos trabajar para cualquier proyecto que sea para enriquecer el municipio, ¿no? Yo hablo en nombre de mi área, pero hablo también en nombre de todos los regidores del municipio de San Adrián, y pienso que será una labor dura, porque en estos momentos que estamos viviendo pues hay estos momentos y estas críticas que vienen por detrás de otros partidos, pero yo creo que viendo también vuestras inquietudes y vuestro saber hacer con nuestro partido, pienso que trabajaremos bien, y pienso que aquí estamos para lo que queramos. Tenemos el contacto de Erika y de Ernesto y del compañero Abdul también, o sea que pienso que lo haremos bien, ¿de acuerdo? Muchas gracias. सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ शबाना चौधरी का कि उसने इस खाने का इंतज़ाम किया, और उसके बाद मैं इससे भी ज़्यादा मशकूर अपने सोशलिस्ट भाइयों का हूँ जिन्होंने हमेशा हमारी कम्युनिटी के हर प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया और हमें अपने साथ चलाया। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी कम्युनिटी का, पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेन के अंदर, तो मैं समझता हूँ ये हमारे पेशरो इकबाल साहब, हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, अफ़ज़ाल बैदार साहब की काविशों से और इनकी मेहनत से हमारी कम्युनिटी का मिनिमम भी 90-95% लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर सोशलिस्ट पार्टी से हम आंगी रखते हैं,
और सोशलिस्ट पार्टी को अपनी अपोयो देना भी चाहते हैं और सोशलिस्ट पार्टी के साथ चलना भी चाहते हैं। और इसी तरह जो मैंने 8-10 साल में देखा है कि जोसे मारिया साला और तमाम सोशलिस्ट पार्टी के क़यादत, जिसमें जोसे मुंतिया साहब भी शामिल हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने भी हमारे साथ हमेशा बहुत अच्छा सलूक किया है। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। हम हमेशा मिल के काम करेंगे और इस मुल्क जिसके अंदर हम रह रहे हैं स्पेनिया की, इसकी तरक्की के लिए हम पैसे के साथ शाना बिशाना काम करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ आप लोगों का। थैंक यू। Lo que ha dicho, pues entonces ya haremos la traducción porque tenemos otro compañero que también tiene que expresar sus sentimientos. Los dos van a hacer, hablarán en urdú, él también. Entonces, el tercero quien será hará la traducción. Son todas las. Entonces, ahora molestaré al señor. ¿Cómo está su nombre? पाकिस्तानी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इलेक्शन का वक्त है। पहली जो जमहूरियत थी हमारे मुल्क में 5 साल पहले इस गवर्नमेंट ने पूरे किए और अच्छे रस्म व रवाज से आज निगरान केयर टेकर हुकूमत बन गई है और केयर टेकर हुकूमत के बाद जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मिले हैं, पहली दफ़ा मिले हैं पाकिस्तान की तरफ। और इंशाअल्लाह ताला आसान तरीके से जो भी हुकूमत आएगी उसको हम अपने मुल्क को देखते हुए उसको वेलकम करेंगे। और जिस तरह सोशलिस्ट पार्टी इधर है, 5 साल पहले सोशलिस्ट पार्टी ने उधर पूरे किए हैं। पहले पाकिस्तान में किसी पार्टी ने 5 साल जमहूरी तरीके से पूरे नहीं किए। और जैसे कि यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तो औरतों को आज़ादी हासिल नहीं है, मैं समझता हूँ कि हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा पाकिस्तान की प्रेसिडेंट रही हैं सोशलिस्ट पार्टी की, उनके वालिद भी प्रेसिडेंट रहे हैं। और इस दफ़ा जो कौमी असम्बली मुद्दत पूरी की है उसमें स्पीकर की जो हैसियत थी वो भी एक लेडीज़ थी और एक सूबे में डिप्टी स्पीकर भी लेडीज़ थी और मिनिस्टर भी लेडीज़ थी। हम जिस तरह ये सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि कहती नहीं बल्कि है कि हम मज़दूरों की पार्टी हैं, इस तरह वो भी सोशलिस्ट पार्टी वो कहती है कि हम भी मज़दूरों के बिजनेसमैन भी मज़दूरों का ख्याल रखते हैं, तराखिरों का ख्याल रखते हैं। और हम इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में 2 ही पार्टियों का अमूमन उधर होता है मुकाबला, एक है लीगा दे मुसलमाना और दूसरी है सोशलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इंशाअल्लाह जो भी ये भी हमारे प्रेसिडेंट लीगा के हैं, ये हमारे वैसे तो आपस अटेंड हो ही पाई है पार्टी के साथ। तो जिस तरह सोशलिस्ट पार्टी इधर काम कर रही है, मैं समझ उसमें अफजाल बिदार साहब, अब्दुल साहब, इकबाल साहब और सारे सब तो वड्डा साडे नाल जिहड़ी कोलेशन तुहाडा जोसे मारिया साला साडे नाल बहुत प्यार करते हैं और साडे हर प्रोग्राम च आउंदे और जितनी की मदद पाकिस्तानी दी कर सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी करती है। असीं इहदे तो उम्मीद रखांगे कि इंदा भी करती रहेगी। मेहरबानी। Un poquito sobre lo que han dicho los dos amigos y exprese lo suyo también. Muchas gracias. Bismillahirrahmanirrahim. Benvinguts. Perdoneu-me perquè va arribar tard. Jo pensava que avui no em tocaria pel càstig, jo diria, parlar res, no? Porque soy imposible, es imposible. Siempre, No sé, perdón. Lo que ha dicho el señor Faizullah como presidente de la Federación de Entidades Pakistanas aquí, primero su agradecimiento a Shabana Chaudhry, que nos ha honrado con esa comida para que reunamos y expresamos las inquietudes. Segundo lugar, según su opinión, desde que estamos arrimados un poco más en la vida social y política, y por qué no una mayoría amplísima apoya por su naturaleza al Partido Socialista,
porque son raíces que ya forman parte de nuestra enseñanza. Hemos tenido placeres como de máxima autoridad. Nos ha honrado nuestro acto como señor José Montilla, como presidente de la Generalitat, Día de Constitución de Pakistán en 2009 y seguidamente en otros actos también. Sentimos orgulloso y afortunado de invitaros y a la vez participar activamente en todos los actos y mítines no ajenas como nuestras propias. Esto era el resumen del señor Faizullah como presidente de la Federación de Entidades de Pakistán. Aparte, el señor Umar Farooq, que es presidente del partido PPP, 3 veces, que con 2 veces da miedo. ¿Vale? Que es el Partido Socialista de Pakistán. Tenemos misma ideología que compartimos a nivel mundial, tanto aquí como allá. Apoyan y luchan por igualdad y derechos, como es Partido de los Trabajadores, igual que el Partido Socialista Obrero Español o el Partido Socialista Catalán. Ellos han luchado mucho, tanto en paz descanse la expresidenta del gobierno 2 veces elegida, Benazir Bhutto, y en el actual gobierno también ha ocupado como presidenta del Parlamento 5 años, y es primera vez que un gobierno democrático sin presión externa o sin paraguas militar ha cumplido 5 años de su mandato, y ahora estamos en la puerta de urnas y esperemos que la gente decida libremente su voluntad. Y ha sido una cosa nueva, tenemos un gobierno interino que carga de organizar elecciones. Aquella gente que ocuparán cargos públicos no tendrán derecho de acceder a elecciones para que no sean partidarios de un partido o de otro. Como es un gobierno tecnócrata puramente, para pasar este tiempo de 3 meses, esperemos que sea 3 y no se larguen, porque llegar al poder es difícil, pero dejar es aún más difícil. Y ellos como socialistas ya tienen un reto y una virtud de participar desde siempre, y aquí se sienten como están en casa propia, porque dejamos una cuna ahí y tenemos otra aquí. Y palabra de agradecimiento por parte de él también para asistir, venir aquí, aceptar esa invitación y darnos esa posibilidad para que podamos compartir algo más agradable que es la comida. Aparte de lo que nos queda ahora para luchar. Y como el señor Nazir Gondel está seguro que ganará su partido y ellos también piensan algo tendrán, ¿no? Pero a mí me interesa que volvamos nosotros aquí en poder, porque nos hace falta, si no con las tretalladas ya nos iremos al río Jesús para ducharnos, porque si no tendremos facturas para pagar de agua y luz. Y finalmente su palabra de agradecimiento también a Shabana Chaudhry para ser pionera en Santa Andrea de Besós, volver otra vez a organizar y reunir. Y yo como ya he hecho de intérprete, pues yo creo que sería suficiente para agradeceros y animar que la lucha ya ha empezado y tenemos que estar fuertes, y sobre todo es la proximidad. La gente hoy en día lo que necesitan es la proximidad. Todo el mundo es consciente, la que tenemos no podemos dar más que la que tenemos, pero sentir con la gente, para que la gente se sienta, los políticos están con ellos, están por ellos. Si no, será muy difícil recuperar esta credibilidad. La gente está muy desanimada. Y para que otra vez vuelvan en las arenas políticas y que participen activamente, como han hecho en otras ocasiones, ir a votar masivamente a sus ideas y sobre todo la nuestra, que nos preocupa más, sino tantos pequeños grupos que están saliendo día a día y creciendo. A mí de verdad me preocupa. Por eso os pido un esfuerzo y que todos juntos salgamos a los ciudadanos, recurrimos a ellos a ver qué es lo que piensan ellos de nosotros, y si tenemos algún error pues nos corrijamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, América. Compañera Ruth, expresar lo que antes ha dicho el compañero Paco Narváez. Vienen momentos difíciles donde lo fácil es dar la culpa, pues aunque es diferente, al extranjero. Aquí en Sarriá también nos encontramos con esto, en toda la comarca también, sois conscientes
de ello y pedir, pues sobre todo, como ha dicho mi amigo Paco, pues entonces la cosa sí que es complicada, ¿de acuerdo? Agradeceros la invitación, y yo como Paco, cada vez que me invitéis también vendré. O sea, seremos dos gorrones, seremos la pareja gorrona. Ya está, y muchas gracias.